Entonces, esta misma idea que ya vieron en los videos y mismo ahorita de usar inducción estructural para probar teoremas sobre secuencias, la vamos a usar para probar teoremas sobre árboles. Recordamos la definición de árbol binario que vimos en la clase. Un árbol binario era o un árbol hoja, que se escribía así, este triangulito así, nabla es la letra nabla griega, de R. Entonces, esto lo consideramos que es un árbol binario completo, que recuerden que gráficamente lo estamos asociando a un árbol que era un nodo que tiene un valorcito ahí adentro, que es el R que hay ahí, pero que no tiene nada más, no tiene ni hijos izquierdos, ni hijos derechos, ni nada de eso. Entonces es lo que llamamos una hoja. Pero las hojas también son árboles, binarios completos, solamente que no tienen ni hijos ni nada, solamente tienen un valor y ya. Y la segunda regla que dice que se puede construir un nuevo árbol a partir de dos que yo ya tengo, a uno y a dos puedo construir uno nuevo con una raíz, un hijo izquierdo y un hijo derecho. Puedo construir un nuevo árbol que en ese caso estamos gráficamente, lo estaríamos representando como que estoy construyendo un árbol cuyo hijo izquierdo, cuyo raíz tiene una R y cuyo hijo izquierdo es el árbol izquierdo que me digan que ponga ahí, en este caso A1, y cuyo hijo derecho es el árbol derecho que me dicen que ponga ahí, que en este caso es A2. Entonces tengo esas dos maneras de construir árboles, o de una vez con hojas sin hacer nada, o a partir de otros dos árboles construir un nuevo árbol. Esas son las maneras de construir árboles. Sobre esos árboles definimos unas operaciones. Entonces definimos las operaciones de, por ejemplo, calcular el número de nodos del árbol. El número de nodos del árbol es 1 si el árbol era una hoja. Y pues claro, hay una sola nodo. Y es igual a número de nodos del árbol izquierdo, número de nodos del hijo derecho, más 1 si el árbol es construido con una raíz, un árbol izquierdo y un árbol derecho. Entonces, así se calculan los nodos del árbol. Y también vimos la altura de un árbol. Entonces, la altura de un árbol era, si el árbol era una hoja, la altura era 0, pero si el árbol era un árbol construido con una raíz, un hijo izquierdo y un hijo derecho, entonces la altura era 1, o sea, 1 más, averigües la altura del izquierdo, averigües la altura del derecho, coja el mayor de los dos y eso súmele 1. ¿Por qué? Porque dijimos que la altura de un árbol era el número de pasos que hay desde el nodo raíz hasta la hoja más lejana. Entonces digamos que si este fuera mi árbol, si este fuera el árbol que construí, digamos, entonces el camino más largo para llegar desde aquí arriba hasta aquí abajo sería este, 1, 2, 3. Entonces la altura de este árbol es 1. Me averiguo la altura de este árbol. Por otro lado, me averiguo la altura de este árbol. Entonces, la altura de este árbol visto aquí va a ser 2. Digamos, la altura de este árbol va a ser 0. Por lo tanto, la altura de este árbol completo, que estoy viendo completo, va a ser el máximo de esos dos, o sea, 2, más un nivel más, que es 1, o sea, va a ser igual a 3. ¿Listo? Entonces, esa es la función para calcular la altura de un árbol. Entonces, ahora uno empieza a ver los árboles y dice, bueno, pero ¿qué relación hay entre los nodos, el número de nodos y la altura de un árbol? Entonces, por ejemplo, si usted hace un árbol binario completo, digamos, voy a hacer un árbol binario completo que sea una sola hoja. ¿Cuántos nodos tiene? Uno solo. Ahora voy a hacer un árbol binario completo que empieza con un nodo y tiene dos hijos, el izquierdo y el derecho, y el izquierdo y el derecho son dos noditos nomás, no tienen hijos.
¿Cuántos nodos había en este árbol? 1. ¿Cuántos nodos hay en este árbol? 3. 1, 2 y 3. Si le pongo un nivel más, o sea, una altura más al árbol, o sea, tengo este es el hijo izquierdo, este es el hijo derecho, pero este señor también tiene hijo izquierdo y también tiene hijo derecho, y este señor también tiene hijo izquierdo y también tiene hijo derecho. Eso es como el árbol más grande con más nodos que yo puedo hacer de altura 2. Si yo le quiero poner más nodos a esto, me tocaría aumentar la altura. Entonces, en este caso había 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 nodos. Y vamos a hacer un nivel más, vamos a poner una altura más. O sea, vamos a coger ese árbol que teníamos ahorita, que tenía hijo izquierdo e hijo derecho, y este que el hijo izquierdo y el hijo derecho también tengan, hasta ahí vamos en el mismo árbol de ahorita, pero entonces vamos a un nivel más, o sea, vamos a que cada uno de esos también tenga su hijo izquierdo y su hijo derecho. Tan, entonces, ¿cuántos nodos tiene este árbol? ¿Cuántos? ¿Cuántos nodos tiene este árbol? ¿Los pueden contar o no? O sea, si me están siguiendo, por lo menos, muchachos. Alguien que me diga cuántos nodos tiene esto, por fin. 15, perfecto, Jan, muchas gracias. Entonces, entonces fíjense que este tenía 1, este tiene 2 más, son 3, este tiene 4 más, son 7, este tiene 8 más, y entonces da 15. Y bueno, entonces, si uno tuviera un árbol completo como este, completo significa que, digamos, este árbol tiene altura 1, 0, que digo, este tiene altura 1, este tiene altura 2, este tiene altura 3, ¿sí? 1, 2, 3, pero ya no puedo, si le pongo otro nodo, ya quedaría donde lo ponga, de altura 4. O sea, que ya de altura 3, ese es el más pobladito de altura 3 que puedo tener. Entonces uno se pone a mirar y este número son 2 a la altura del árbol. La altura del árbol aquí es 0, 2 a la 0, menos 1. El de aquí es 2 a la 1, que es 4, 2 a la 2, 4, menos 1. El de aquí es 2 a la 3, que es 8, menos 1. El de aquí es 2 a la 4, que es 16, menos 1. O sea que uno podría como concluir que la altura de un árbol es como 2 a la n menos 1, si estuviera completo por todos lados. Entonces, lo que hicieron la observación que hacen aquí es, dado cualquier árbol binario, no necesariamente completo, o sea, que no necesariamente todos los nodos tienen 2 hijos, sino no todos los nodos tienen de a 2 hijos, pero hay unos que tienen de a 2 hijos y otros que no tienen. ¿Cuántos nodos tiene el árbol? Pues el caso que más nodos tendría sería 2 a la altura del árbol más 1 menos 1. ¿Sí? Entonces miren, sí, aquí me quedó algo mal. Este era altura 0. Entonces, realmente el número de nodos aquí no era 2 a la 0 menos 1 porque sería 0, sino era 2 a la 1 menos 1. O sea, realmente aquí me faltó escribir que el número de nodos es 2 a la n más 1 menos 1. La altura de este es 1, pero lo que puse fue 2 al cuadrado. La altura de este es 2, pero lo que hice fue 2 al cubo, menos 1. La altura de este es 3, pero lo que hice fue 2 a la 4 menos 1. Luego es 2 a la n más 1 menos 1. Eso es lo que está escrito aquí, que para todo árbol binario, el número de nodos que tenga el árbol es menor o igual que 2 a la altura del árbol más 1 menos 1. Y sale de esa observación que acabamos de hacer visualmente. Pero una cosa es verlo visualmente y otra cosa es probarlo. Entonces ahora vamos a tener que probar esta propiedad. Entonces, ¿cómo vamos a probar esa propiedad? Pues como los árboles son estructuras, entonces vamos a usar inducción estructural para probar esa propiedad. Y eso es lo que está en la transparencia siguiente. Vamos a probar que todo árbol binario
cumple con la propiedad de que el número de nodos es menor o igual que 2 veces la altura del árbol más 1 menos 1. Eso es lo que vamos a probar. ¿Listo? Entonces, ¿qué significa probar eso por inducción estructural? Primero, explicitar cuál es la propiedad que vamos a probar. Entonces, dado un árbol, vamos a probar que los nodos de ese árbol son menores o iguales, el número de nodos es menor o igual que 2 a la altura del árbol más 1 menos 1. Ya está establecido. Eso es lo que vamos a probar para cualquier árbol. Como eso es lo que vamos a probar, y tenemos para construir árboles 2 reglas. Entonces, recuerde que para construir árboles tenemos 2 reglas. Para construir árboles tenemos 2 reglas, que son esta, la regla básica, y esta, que es la regla recursiva. Entonces tenemos que probar que el caso base cumple la propiedad y que el caso, y el caso de inducción. Entonces, para probar el caso base, entonces tengo que demostrar que el caso base, que es una hoja sin nada más, cumple la propiedad. Cualquier árbol de tipo hoja cumple la propiedad. Entonces vamos a tratar de probar eso. ¿Qué significa que nabla de R cumple la propiedad? Entonces yo cambio donde diga A por nabla de R. Entonces tengo que probar que los nodos de una hoja son menores o iguales que 2 a la altura de la hoja más 1 menos 1. Tengo que probar eso. Ahora, ¿qué son los nodos de una hoja? Por definición de nodos, nodos de una hoja es igual a 1. Entonces, el lado izquierdo lo cambio por un 1. Esto es 1. ¿Y qué es la altura de un árbol hoja? Es 0. Entonces, lo cambio por 0. Entonces, me queda que esta propiedad se cumple, sería equivalente a decir que 1, que es lo que vale el lado izquierdo, es menor o igual que 2 a la 1 menos 1. Y 2 a la 1 menos 1, 2 a la 0 más 1 menos 1, que es 2 a la 1 menos 1, que es 1. Entonces me tocaría, es lo mismo que demostrar que 1 es menor o igual que 1 y 1 menor o igual que 1, pues es equivalente a true. Entonces, esta hoja cumple la propiedad P. ¿Estamos? Y la segunda cosa que hay que probar es la inducción. Pues hay que probar que si el árbol 1 cumple la propiedad y el árbol 2 cumple la propiedad P, entonces el árbol que se construye con raíz R, hijo izquierdo a 1 e hijo derecho a 2, también cumple la propiedad P. Ese es el caso de inducción. Entonces, vamos a probarlo paso a paso. Vamos a escribir primero qué es lo que tengo que probar. Tengo que probar que el árbol que con raíz R, hijo izquierdo a 1, hijo izquierdo a 2, cumple la propiedad. O sea, tengo que probar la propiedad. La propiedad dice nodos de ese árbol menor o igual que 2 a la altura de ese árbol más 1 menos 1. O sea, tengo que probar esto. Ya escribí lo que tengo que probar. Ahora, ¿qué puedo usar para probarlo? Puedo usar que los señores A1 y A2 cumplen la propiedad. ¿Qué significa que A1 cumple la propiedad? Que nodos de A1 es menor o igual que 2 a la altura de A1 más 1 menos 1. Perdón. ¿Y qué significa que A2 cumple la propiedad? Que nodos de A2 es menor o igual que 2 a la altura de A2 más 1 menos 1. Entonces ya tengo mis hipótesis y tengo que ahora que probar esto, que esto es menor o igual que esto. Entonces voy a salir del lado izquierdo, voy a aplicar la definición de nodos y voy a llegar al lado derecho. Entonces, nodos de un árbol que tiene una raíz y un hijo izquierdo y un hijo derecho, según la definición de la función nodos, significa, si el árbol es de la forma R, hijo izquierdo a 1, hijo izquierdo a 2, los nodos se calculan como 1 más los nodos del 1 más los nodos del otro. Entonces, con esa definición, entonces nodos de esto es igual a 1 más los nodos de la 1 más los nodos de A2, aplicando la definición de nodos. Acuérdense siempre a donde quiero llegar a eso. Pero, y lo que puedo usar esto y puedo usar esto. Entonces, como aquí tengo nodos de A1, podría usar esta desigualdad. Y como aquí tengo nodos de A2, menor o igual que esto, y aquí lo tengo, también la puedo usar esa desigualdad. O sea, yo puedo cambiar nodos de A1 por todo esto que hay aquí,
y puedo cambiar nodos de A2 por todo esto que hay aquí y obtendría que toda esa suma es menor o igual, porque aquí era menor o igual, que esta suma, usando las hipótesis de inducción. Y entonces aquí me queda 2 a la altura de A1 más 1, 2 a la altura de A2 más 1, aquí queda un menos 1, aquí queda un menos 1, aquí queda un 1. Entonces, este 1 menos este 1 da 0, menos este 1 da menos 1. Este es el menos 1 que hay aquí. Este término de aquí es el que viene aquí, y este término de aquí es el que viene aquí. Entonces, esta suma es igual a esta suma, usando aritmética, pero ya sabíamos que esto de aquí es menor o igual que lo que vamos aquí. Pero queremos llegar a la altura de un árbol que empieza por R y continúa por Y izquierdo A1 y A2. Y recuerden que la altura de esos árboles, por definición de altura, la altura de un árbol que raíz R, hijo izquierdo A1 y A2, es 1 más el máximo de la altura de los dos. Entonces necesito construir de alguna manera 1 más el máximo para poder decir que estoy calculando la altura de este arbolito. Entonces, lo que sigue aquí en esta demostración es precisamente tratar de llegar allá. Entonces ya voy en que nodos de este arbolito es menor o igual que 2 a la altura de A1 más 1, más 2 a la altura de A2 más 1 menos 1. Hay una propiedad que tiene la aritmética y es que la n más, sumar dos números es menor o igual que 2 veces el máximo de los dos. Si yo voy a sumar n más m, si cojo el más grande de los dos, pues n más m es menor o igual que sumar, que sumar esos dos, que sumar 2 veces el grande, o sea que 2 veces el máximo de los dos. Entonces aquí voy a usar eso y voy a decir que sumar este número con este número, entonces es menor o igual que 2 veces el máximo de esos dos números. Este menos 1 que estaba por fuera sigue por aquí. Ahora, si me piden hallar el máximo entre 2 a la algo y 2 a la algo, aquí hay una propiedad que es el máximo entre 2 a la x y 2 a la y. Como 2 a la x es creciente y 2 a la y es creciente, entonces el máximo entre 2 a la x y 2 a la y es 2 elevado al máximo entre x y y. O sea, me averiguo el máximo entre x y y lo elevo 2 a la x. Entonces, este máximo entre 2 a la esto y 2 a la esto, lo reemplazo, o sea, desde aquí hasta aquí, lo reemplazo por 2 a la máximo de los dos números. Entonces, este 2 queda ahí quietico. Y este max lo reemplazo por 2 al máximo del número de la izquierda más con el número de la derecha. Y este menos 1 viene de aquí. Entonces, ahora, si me piden el máximo entre x más 1 y y más 1, pues yo es el máximo entre x y y más 1. O sea, el más 1 realmente no cambia quién sea el máximo, depende de quién sea x y quién sea y. Entonces, este máximo entre altura de A1 más 1 y altura de A2 más 1, lo cambio por máximo entre altura de A1 y altura de A2 más 1. Y entonces aquí tengo 2 elevado al máximo de la altura de tata. Y este numerito es exactamente, este numerito max de esto, es exactamente la altura del árbol de raíz R, hijo izquierdo a 1 e hijo derecho a 2. Entonces me quedó que todo esto es igual a 2 por 2 a la altura de esto menos 1. Y 2 por 2 a la altura de esto es 2 a la altura de esto más 1, menos 1, que era a donde yo quería llegar. Entonces hemos demostrado que si A1 y A2 cumplen la propiedad de los nodos, entonces el árbol construido a partir de R con A1 izquierdo y A2 derecho también cumple la propiedad. Por tanto, tenemos que el caso base es cierto, que el caso de inducción es cierto, entonces podemos concluir que todos los árboles binarios completos cumplen con esta propiedad. O sea, queda esto demostrado usando inducción estructural. Ya quedó demostrado. Entonces, no sé si tienen alguna pregunta de esta demostración.
¿A muchachos? Profe, Sí, en- señor. entonces, de manera general, la escogencia de la digamos, operación que se va a usar para el caso siguiente, o sea, como, entre comillas, nuestro camas uno o nuestro camas 2, tiene que ser la operación que me permita construir de manera secuencial el objeto siguiente, ¿no? Exacto, exacto. Depende de cómo se construyen los objetos del conjunto A, depende de eso, cuáles son los casos que yo tengo que ver. En este caso, los árboles binarios se construían con estas dos reglas. Entonces, mi hipótesis de inducción, mi demostración por inducción estructural dice, pues este es el caso base y este es el caso de inducción. El caso de inducción dice, como el nuevo árbol lo construyo a partir de dos viejos, entonces los dos viejos deben cumplir la propiedad y pruebo que el nuevo cumple la propiedad. Eso con los árboles. Si fueran secuencias, entonces con las secuencias, si fueran secuencias, con las secuencias, entonces como se construyen a partir de la secuencia vacía, y si yo ya tengo una secuencia, meter un elemento es construir una nueva secuencia, entonces este serían los que me sirven para el caso de inducción. O sea, aquí el K más 1 es A con CS y el K era S, ¿cierto? En los árboles, con la abstracción que decimos, en los árboles, el K más 1 es este y el K son estos dos, o los K anteriores son estos dos. ¿De acuerdo? Sí, profe, perfecto. Esa es la idea, esa es la idea en general. Ujú. No sé Pues, si tienen alguna otra inquietud, pregunta. Insisto, esto no se aprende sino haciendo. Sin hacer no se puede aprender. ¿Alguna otra inquietud? ¿Pregunta? Bueno, entonces muchachos, aquí ese es el final